Bienvenidos a este canal una vez más. Me emociona muchísimo tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene todos los ingredientes para despertar la curiosidad y las emociones. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no se trata de cualquier chisme, sino de un asunto que involucra confesiones, almas gemelas, y una reacción que, les aseguro, los dejará boquiabiertos. Prepárense porque este vídeo está cargado de información jugosa, análisis y por supuesto mi opinión personal. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas, si aman el drama, el romance y los misterios, están en el lugar perfecto. Y hablando de estar en el lugar perfecto, si aún no son parte de esta familia, les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis y les garantiza no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de contenido exclusivo y actual. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Han protagonizado juntos nada más y nada menos que Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable y durante la emisión de la serie, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Las fans y no tan fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, y los medios no dejaban de especular. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Hubo algo más allá de la ficción? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy, la confesión de Can Yaman sobre su alma gemela y la reacción de Demet Özdemir? Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo y desentrañemos esta fascinante historia con mayor profundidad. Erkenci Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno. Emitida en 2018, la comedia romántica cautivó a audiencias de todas las edades, gracias a su combinación de humor, romance y los vibrantes escenarios de Estambul. La trama giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que, para evitar un matrimonio concertado, consigue un trabajo en la agencia de publicidad de su padre. Allí se cruza con Can Divit, un fotógrafo de renombre, carismático y con un espíritu aventurero, interpretado magistralmente por Can Yaman. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, sin lugar a dudas, el ingrediente secreto del éxito de Erkenci Kuş. La manera en que se miraban, la sutileza con la que se transmitían emociones, y la naturalidad con la que interactuaban en pantalla, crearon una conexión que trascendió la ficción. Las escenas románticas, llenas de pasión y ternura, mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos, y las discusiones, llenas de humor y drama, enriquecieron la trama. La complicidad entre los actores era tal que en muchos momentos parecía que estaban improvisando, lo que le daba a la serie un toque de espontaneidad y autenticidad. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores de un romance en la vida real entre Can Yaman y Demet Özdemir se propagaron rápidamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en especular sobre la posible relación. Se publicaron fotos y vídeos que, supuestamente, demostraban su cercanía fuera del set de grabación. Se les vio juntos en eventos, en restaurantes e incluso, se rumoreó que pasaban tiempo en la casa de uno u otro. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los medios y la euforia de los fans, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron, ni negaron, los rumores de romance. Ambos mantuvieron una postura discreta, evitando entrar en detalle sobre su vida personal. Esta prudencia, lejos de apaciguar la curiosidad, alimentó aún más la especulación. ¿Por qué no confirmaban la relación si era real? ¿Por qué se mostraban tan cautos? Las preguntas quedaron en el aire, y el misterio solo hizo que el interés por ellos creciera exponencialmente. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can Yaman se convirtió en un ícono. Su popularidad se disparó no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica y más allá. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral lo convirtieron en un referente para muchas personas. Las marcas más importantes del mundo querían asociar su imagen a sus productos, y sus seguidores, tanto hombres como mujeres, lo idolatraban. Sus proyectos posteriores lo llevaron a Italia, donde continuó consolidando su carrera, protagonizando series como Viola come il mare y Sandokan. Su dominio del italiano, su compromiso con su trabajo y su dedicación a sus fans lo han convertido en un actor internacional con una sólida trayectoria.
Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series muy aclamadas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y manteniendo una base de fans fiel y entusiasta. Su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar personajes complejos y su elegancia natural la han convertido en una de las actrices más queridas del panorama turco. Su habilidad para transmitir emociones, su compromiso con los personajes que interpreta y su cercanía con el público la han llevado a ganar numerosos premios y reconocimientos. Aunque sus caminos profesionales se separaron, los recuerdos de la serie que los unió, Erkencikus, siempre permanecieron vivos en la memoria colectiva. Los fans, a pesar del tiempo transcurrido, seguían sintiendo una conexión especial con la pareja televisiva. Las redes sociales continuaron siendo un hervidero de comentarios y análisis sobre su relación, y los medios de comunicación no dudaron en aprovechar la nostalgia de los fans para generar contenido. Y es que la conexión que mostraron en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión especial. La complicidad que irradiaban, la manera en que se entendían sin palabras, y la pasión que transmitían en cada escena, crearon una magia que traspasó la pantalla y se instaló en el corazón de los espectadores. Ahora bien, ¿qué hay de esa famosa confesión de Can Yaman? Pues bien, en diversas entrevistas, y a lo largo de los años, Can ha hablado sobre el amor, sobre la importancia de encontrar a la persona adecuada, sobre lo que busca en una relación. Ha expresado su deseo de encontrar a alguien con quien compartir su vida, con quien construir una familia y con quien vivir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Si bien nunca ha nombrado a nadie específicamente como su alma gemela, de manera explícita, sus palabras han sido interpretadas de diversas maneras. En algunas ocasiones ha descrito a la persona ideal como alguien con quien pueda conectar a nivel intelectual, emocional y espiritual. Alguien que lo entienda, que lo apoye, que comparta sus valores y sus aspiraciones. Alguien que lo desafíe a ser mejor persona y que lo acompañe en sus éxitos y en sus fracasos. Sus declaraciones han llevado a muchas personas a especular sobre si esta persona ideal podría ser, o haber sido, Demet. La cercanía que mostraron en Erkencikus, la química innegable que existía entre ellos y la complicidad que irradiaban, alimentaron la imaginación de los fans y de los medios. La idea de que pudieran haber sido algo más que compañeros de trabajo era muy atractiva, y las palabras de Can solo sirvieron para avivar la llama de la esperanza y la especulación. Pero, ¿cómo reaccionó Demet a todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una actitud discreta en lo que respecta a su vida personal. Es una actriz talentosa, pero también muy reservada con sus sentimientos y relaciones. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y se muestra reacia a compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales. Esta postura, lejos de ser un signo de frialdad o indiferencia, es una muestra de madurez y profesionalismo. Sin embargo, en algunas entrevistas y en sus redes sociales, se pueden encontrar pistas y gestos que sugieren su postura ante las declaraciones de Can. En algunas ocasiones, ha evitado comentar directamente sobre el tema, lo que ha sido interpretado como una forma de mantener la privacidad y no alimentar los rumores. En otras ha respondido con diplomacia, resaltando la importancia del respeto y la amistad, pero sin dar detalles sobre su relación con Can. Sus declaraciones han sido siempre mesuradas y respetuosas. Nunca ha hablado mal de Can, ni ha desmentido ni confirmado las especulaciones sobre su relación. Ha optado por mantener una postura neutral, lo que le ha permitido preservar su privacidad y mantener una relación cordial con Can, a pesar de los rumores y la presión mediática. Lo cierto es que aunque no sepamos a ciencia cierta si hubo o no un romance entre ellos fuera de la pantalla, la realidad es que la química que existía en Erkencikus era innegable. La serie marcó un antes y un después en las carreras de ambos actores, y los fans siempre han sentido una conexión especial con ellos. La especulación sobre si fueron o no algo más que compañeros de trabajo forma parte del misterio y del encanto que rodea a esta pareja televisiva. Y hablando de misterio, la reacción de Demet Özdemir, a pesar de ser discreta, es un punto clave en esta historia. No podemos saber con exactitud qué piensa o siente Demet, pero sus gestos, sus silencios y sus respuestas públicas nos dejan entrever una profesionalidad y una madurez emocional que son dignas de admiración. No ha querido entrar en polémicas ni alimentar rumores innecesarios, y eso habla muy bien de ella. Ha optado por mantener una postura digna,
evitando los chismes y la especulación, y concentrándose en su trabajo. Y en su crecimiento personal. La forma en que ha manejado la situación es un ejemplo de cómo se puede preservar la privacidad y mantener una imagen profesional en un mundo tan mediático como el del espectáculo. Su actitud es un reflejo de su carácter, de su madurez y de su compromiso con su trabajo. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo está lleno de misterios y de especulaciones. Las relaciones entre actores y actrices siempre generan interés, y las fans siempre sueñan con ver a sus ídolos felices y enamorados. La curiosidad por conocer la vida personal de las celebridades es algo inherente a la naturaleza humana, y los medios de comunicación se aprovechan de ello para generar contenido. En segundo lugar, que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos que han construido carreras exitosas. Ambos han demostrado su valía como actores, y han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo, su dedicación y su compromiso con sus fans son un ejemplo a seguir. Y en tercer lugar, que la química que existía entre ellos en Erkenzicus fue algo especial, algo que conectó con el público y que sigue generando interés a día de hoy. La magia que emanaban en la pantalla, la complicidad que compartían y la pasión que transmitían, crearon una conexión que trascendió la ficción y se instaló en el corazón de los espectadores. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que, a veces, la magia sucede, aunque no siempre se traduzca en una relación romántica en la vida real. A veces la magia reside en la conexión, en el trabajo en equipo, en la complicidad, y en la capacidad de dejar una huella en la memoria de millones de personas. A veces la magia reside en el respeto, en la admiración y en la capacidad de valorar la amistad por encima de todo. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre lo que busca en una pareja ha alimentado la imaginación de muchos, y la reacción de Demet Özdemir, aunque discreta, nos demuestra su profesionalismo y su madurez. La historia de estos dos actores es un recordatorio de que, a veces, la magia sucede, aunque no siempre se traduzca en una relación romántica en la vida real. A veces la magia reside en la conexión, en el trabajo en equipo, en la complicidad, y en la capacidad de dejar una huella en la memoria de millones de personas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección de vida, un ejemplo de cómo se puede mantener la privacidad y el respeto en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Es una demostración de que la amistad y el profesionalismo pueden prevalecer, incluso ante la presión mediática y las especulaciones de los fans. Es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que la conexión entre dos personas puede ser profunda y duradera, incluso sin necesidad de un romance. Es una invitación a celebrar la magia de Erkenzicus, a recordar la emoción que nos brindó y a agradecer a Can Yaman y Demet Özdemir por su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya generado la misma intriga que a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can y Demet fueron algo más que compañeros de trabajo? ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que la discreción de Demet fue la correcta? ¿Qué tipo de conexión creen que tenían? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión en la sección de comentarios. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.